La mayor movilidad que nos permite la mundialización desde hace unos años, pandemia aparte, ha tenido evidentes ventajas, pero también plantea nuevos desafíos cuando se vive y se trabaja en un país extranjero. Precisamente este miércoles, la Embajada de México aquí en Francia abría una ventanilla de asesoría financiera que va a servir de ayuda para los trámites administrativos y laborales a los mexicanos residentes aquí en Francia. Come out and dance if you get the chance. We're gonna speed on around. All I wanna know is how far you wanna go. Fighting for survival. Underneath the stars, where we park our cars, ain't showing signs of stopping. Pretty little girls, naked to the curb. Ready to lay under coffin. If you wanna go, I'm gonna go. I got a fire burning. Come take my hand. Hope you see a man. Baby, it's gonna be a big one. Baby, it's gonna be a big one. Y para hablarnos de este nuevo servicio que ofrece el Estado mexicano a sus ciudadanos, ha venido a París Luis Gutiérrez Reyes, director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Muy buenas tardes, señor Gutiérrez. Muy buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por invitarnos. Permítame que explique a nuestros oyentes que es ingeniero y maestro en ciencias de la computación y que cuenta con 30 años de experiencia elaborando estrategias que utilizan la tecnología para mejorar la toma de decisiones y nuestras vidas también. ¿Son los algoritmos los que van a acabar tomando decisiones por nosotros? Esperemos que no. Deben ser herramientas que nos ayuden a mejorar la calidad de vida, que nos ayuden a mejorar la movilidad, a la comunicación y que nos quiten de encima tareas inútiles y repetitivas que no deberíamos dedicar a eso más que dedicarnos a generar y crear, ¿no? Desde sus estudios de ingeniería en La Habana, por cierto, la informática ha evolucionado maravillosamente o terriblemente, ¿no? ¿Cómo ha vivido esa transformación digital de la sociedad? Yo creo que ha sido maravilloso precisamente ver cómo poco a poco la tecnología ha permitido mejorar procesos de producción, mejorar la comunicación entre los humanos y sobre todo tener acceso al vasto conocimiento acumulado de toda de la historia de la humanidad, ¿no? Recordemos que en el 2018 fue nombrado director general de Tecnologías de la Información, tecnología que puede ser muy útil, como usted decía, pero sobre todo en la lucha de la corrupción y la impunidad, ¿no? También. Sí, precisamente fui invitado por la secretaria de la Función Pública del Gobierno de México al asumir el presidente López Obrador a incorporarme a dirigir el área de tecnología de esta secretaría. Es un ministerio de la Contraloría Interna del Gobierno que precisamente se encarga de vigilar el uso de los recursos públicos, las compras y el comportamiento de los funcionarios del gobierno. Y la misión era precisamente desarrollar plataformas, desarrollar sistemas que permitieran la transparencia de la información. Incluso una de las primeras encomiendas que nos dio el presidente de la República fue transparentar la nómina del gobierno. Entonces se creó un portal que permitía conocer las percepciones de cada uno de los funcionarios del gobierno federal y además mejorar una plataforma que permite transparentar el patrimonio de cada uno de los servidores públicos. Es importante esa transparencia para la credibilidad de un gobierno. Que se sepa de dónde viene cada uno de los servidores públicos y durante su paso por el gobierno que tenga un escrutinio sobre el uso del recurso, sobre el acceso que tiene a él y que no se vaya a beneficiar precisamente de los recursos que son del pueblo, no para uso privado. Por supuesto. Tarea que va a continuar el año pasado como subsecretario de Responsabilidad y Combate contra la Impunidad en la Secretaría de la Función Pública, ¿no? ¿Qué se puede hacer contra esa corrupción que me imagino que es endémica no solamente en México, sino en muchos países latino y hispanoamericanos? Tiene que ver con una cuestión de prevención, de hacer mucho trabajo de prevención, de capacitación, tiene que ver con la profesionalización del servicio público, tiene que ver
con que se haga un seguimiento puntual con el uso de cada uno de los recursos que se asignan a las diferentes dependencias del gobierno y tener un escrutinio sobre los servidores que son los que toman decisiones. Y precisamente se impulsa el uso de tecnologías para tener más control sobre todos esos mecanismos, pero tiene que haber una capacitación y unas tareas preventivas primero, sobre todo en un cambio de gobierno, enseñar a los nuevos servidores públicos cuáles son las cosas que sí se pueden hacer y cuáles son las cosas que no se deben hacer. Y a partir de esta prevención, capacitación, pues si ya no entendieron, entra el lado castigador, entra el lado de la investigación y entra el lado sancionador. Entonces sí se tenía que tener una balanza entre el capacitar y si no funcionaba, pues ya el castigar. Son medidas que hay que aplicarlas progresivamente, no se pueden aplicar. No se cambia un país de la noche a la mañana. Pero es la misión que trae el presidente de la República, López Obrador, uno de sus principios de gobierno, una de sus promesas de campaña es precisamente el combate a la corrupción y que no se quede sin castigo aquel que cometió actos de corrupción. En los primeros años de gobierno, los primeros meses de gobierno, pues se vio evidenciado que a partir de que se eliminó prácticas corruptas en los altos niveles del gobierno, se dispuso de más recursos que permitieron hacer inversiones en temas sociales, de apoyos a la gente que más necesitaba, de temas de salud, temas de educación. Entonces sí es evidente que se puede ahorrar de un recurso que se ve utilizado para acciones que no eran precisamente beneficio de la gente. Quizás una mayor justicia social puede ayudar a que la corrupción desaparezca. Sí, pero también hacer mucha conciencia entre la gente de que algo de lo que ha impulsado el presidente de la República es precisamente que los beneficios para la gente deban ser directos. Quitar los intermediarios y quitar los grupos oligárquicos que habían monopolizado temas como abasto de medicinas o de útiles escolares o de obras de gobierno, que ya habían establecido un contubernio con servidores públicos que a cambio de comisiones pues se demeritaba la calidad de los productos o había menos abastecimiento de insumos para la gente como medicinas. Quizás las ciencias de la información ahora permiten controlar casi toda actividad económica en un país. Aquí en Francia ocurre, en Europa también, pero mucha gente considera que ese control puede ser liberticida, que la esfera privada se ve atacada por el Estado. ¿Qué piensa usted de esas acusaciones de liberticidio? Pues que el Estado tiene que tener la injerencia y el control de todos los dineros públicos y que el Estado se va a beneficiar en la medida que tenga mayor ingreso vía impuestos, pero que esos recursos sean canalizados y utilizados en generar bienestar, en generar infraestructura y en generar mejores condiciones de vida para la gente. Entonces, si eso implica que alguien se sienta afectado por esto, pues con la pena. Y hace poco más de un año es nombrado director del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Es cierto que 98% de los mexicanos que viven fuera de México lo hacen en Estados Unidos y que son casi 12 millones de mexicanos. Así es, el 98% de los migrantes de primera generación mexicanos han migrado por razones naturales. Compartimos una frontera con Estados Unidos y hay mucha demanda de mano de obra y las condiciones económicas en el país también han propiciado una migración económica bastante abundante, aunque ha ido disminuyendo en los últimos años. Ahora ya hay más migrantes centroamericanos o de otras naciones que llegan a los Estados Unidos, pero durante los años 70, 80, 90 hubo un boom de la migración que llegó a alcanzar esa cifra de 12 millones de migrantes mexicanos, pero no solo ellos, sino también hay ya, por las razones desde la época de la guerra con Estados Unidos, que parte del territorio mexicano se convirtió en estadounidense, pues muchos mexicanos quedaron del otro lado de la frontera. Entonces hoy encontramos una población de aproximadamente 34 millones de personas de origen mexicano de diferentes generaciones, ¿no? Imagino que el Instituto de Mexicanos en el Exterior está muy presente en Estados Unidos, ¿no? Sí, y se había enfocado fundamentalmente en los Estados Unidos y sobre todo tiene que hacer un trabajo especializado, específico para atender a la migración indocumentada,
Son casi 6 7 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos, gente sin acceso a servicios médicos, gente con problemas de identidad, gente sin acceso a educación. Entonces el instituto ha desplegado una estrategia bastante exitosa a través de la creación de áreas comunitarias en cada uno de los consulados de México en los Estados Unidos, que son 50 y van a ser 52 este año. Es el mayor despliegue consular que tiene un país en otro país. Y ahí se han desarrollado unas ventanillas comunitarias que dan atención en salud, en educación e en inclusión financiera. Estas ventanillas son sufragadas en parte por el presupuesto del instituto, también con apoyos de otras dependencias del gobierno de México y sobre todo con aliados estratégicos que hay en cada zona consular que nos ayudan a recaudar fondos o a firmar acuerdos con universidades, hospitales, centros comunitarios que nos permiten brindar más servicios a la población que de otra forma no tendría acceso a estos recursos. Por ejemplo, durante este año de la pandemia han cobrado gran relevancia nuestras ventanillas de salud. Son las que permitieron acercar primero las pruebas de diagnóstico y después las vacunas. Hoy por hoy, 25 consulados de México en Estados Unidos son sedes permanentes de vacunación y hemos vacunado a más de 100,000 personas en los consulados. Imagino que todo eso se hace en colaboración con las autoridades norteamericanas, estadounidenses. En el caso de O hay salud, te- como hay es una tensiones. cosa que se maneja en particular por cada autoridad local, entonces nos toca negociar con cada alcalde, con cada jefe de policía, con cada autoridad educativa para poder llegar a convenios que permitan acercar los servicios. O sea, incluso podemos decir que en México y la red consular, el instituto, le resuelven un problema de seguridad nacional y de salud a nivel de país, a Estados Unidos, Por supuesto. porque atendemos a esta franja de población marginal, migrante, que no tiene acceso a servicios médicos y una epidemia en esta población pudiera ser un asunto de seguridad nacional. Entonces hay un acuerdo no escrito, verbal, con las autoridades sanitarias de Estados Unidos que nos permiten detectar posibles casos de ciertas enfermedades y mandárselos a ellos a los centros de atención hospitalaria, nos los atienden, nos los curan y después salen por la puerta atrás y no existió nunca porque son indocumentados. Terrible situación, ¿no? Para muchos ahí en Estados Unidos. Sí, y nos encontramos con situaciones muy complicadas de poblaciones indígenas que han migrado, de poblaciones de escasos recursos, sobre todo la gente que trabaja en el campo. Pero una cosa que también ha tenido que reconocer el gobierno de Estados Unidos es que esta migración, sobre todo la migración indocumentada, han sido los trabajadores esenciales que mantuvieron funcionando la economía de ese país y son los que permitieron que hubiera comida en las mesas de los hogares estadounidenses, porque ellos no pararon. Hubo confinamiento en las ciudades, pero en el campo no podías confinar, tenías que seguir la producción agrícola, la producción lechera, y además son los trabajos que mantuvieron las calles limpias, la construcción, los servicios, el reparto de comida, ahora que se volvió un tema de la pandemia que la gente que ya no estaba harta de comer lo que cocinaba en su casa o no tenía tiempo de cocinarlo, pues estas aplicaciones que florecieron de pedir comida a domicilio, pues en Nueva York hay 50,000 mexicanos repartiendo en bicicletas la comida en Manhattan. Entonces hablamos de miles de mexicanos que acercaron comida de los restaurantes a los hogares estadounidenses. Entonces, cuando empiezas a ver todos los sectores de la economía donde participan los mexicanos, el impacto en la economía y el impacto social es muy grande y lo que obtienen a cambio es muy poco. Ese es el problema. Muchos menos mexicanos son los que viven en Francia o en Europa, pero merecen todo el apoyo del Instituto de México, ¿no? El instituto había estado enfocado en Estados Unidos por el tamaño de la migración, pero una de las instrucciones del presidente de la República y del canciller Marcelo Ebrard fue precisamente globalizar al instituto, mirar a donde haya mexicanos, y en Europa hay casi 200,000 mexicanos que han migrado en los últimos años, va en aumento la migración. España es el tercer receptor de mexicanos en el mundo, la comunidad mexicana son más de 60,000 personas, y aquí en Francia están entre los 40 y los 50,000. Entonces ya es una comunidad que ha ido creciendo, que está en varias zonas del país y que requieren servicios.
Y en un momento dado, se pensaba desde México que los mexicanos, como estaban en Europa, pues que iban a requerir servicios. Estamos aquí en el continente de la prosperidad, la igualdad, de los que están los servicios, y bueno, te das cuenta que sí hay necesidades. Quizás las necesidades de los mexicanos en Francia son diferentes de los de Estados Unidos. Hay muchos profesionales que vienen a Francia para trabajar, muchos artistas. Sí, tenemos aquí una diáspora muy calificada, gente, investigadores, emprendedores, artistas, pero también tenemos sectores que tenemos que atender, por ejemplo, el de las mujeres casadas con franceses, que pueden acceder a este país a través de una visa por ser la esposa de, pero que después se enfrentan aquí cuestiones de violencia intrafamiliar, son dependientes totalmente económica, de un punto de vista económico, y están en un círculo de violencia y dependencia que tenemos y debemos desde el gobierno de México y a través de los consulados apoyarlas para salir de ahí. Y además que luego tienen hijos acá, que ya son ciudadanos franceses, entonces no es tan fácil que estas mujeres regresen a México y dejen todo tirado. Entonces, precisamente hay un programa de protección consular para víctimas de violencia intrafamiliar, que es a través de todo lo que se llama Ventanilla de Atención Integral a la Mujer, que se aplica en todos los consulados de México. Tenemos el área de documentación y ayudan a buscarles identidad, a buscarles documentación y a darles seguridad y algún acompañamiento. Pero nos faltaba precisamente a partir de ahí después cómo las ayudamos a empoderarse, cómo las ayudamos a salir de la dependencia, y es precisamente uno de los objetivos de la ventanilla de inclusión financiera, de esfera financiera, que inauguramos en París ayer, entre el consulado, el IME y la Cámara Económica México-Francia. Precisamente, ¿qué tipo de asesoría, de ayudas van a encontrar en la nueva ventanilla? Hay mucha demanda de mexicanos que han migrado y que trabajaron en algún momento en el país, tanto en la iniciativa privada como en el gobierno, y que fueron aportando recursos a un fondo de ahorro-retiro para la pensión. Al irse de México pierden el vínculo con esto y cómo lo recuperan. Es algo de lo que debemos ayudar a la ventanilla. Hay demanda para poder abrir una cuenta de banco en México y ya no tienen comprobante de domicilio, ya no tienen documentación que les permita hacerlo. Entonces también vamos a ayudarles a esto, a acceder a créditos para poder adquirir una vivienda, comprar un terreno, autoconstrucción de casa, también facilitarles que puedan afiliarse voluntariamente al Seguro Social en México para dar servicio médico a sus padres o a sus abuelos o pares cuando vayan a México, sobre todo pensando en países donde es muy cara la medicina, en operaciones de tercer nivel, bueno, pues van a tener una oportunidad, y además pues ir creando una cuenta de retiro y fomentar que estos ahorros también puedan ser utilizados para inversión productiva, para desarrollo de negocios, y fomentar también vínculo con pequeños productores para exportar productos que luego sirvan acá a los emprendimientos de mexicanas, sobre todo de productos mexicanos. En fin, pues ya lo saben, si tienen problemas, no duden en visitar el consulado de México aquí en París o en otras ciudades también francesas, ¿no? En Burdeos, Ahora México solo tiene un consulado en París. Se van a empezar a hacer consulados móviles a partir del próximo año para acercar el consulado a donde haya mexicanos. Sabemos que hay en Marsella, en Toulouse, en Burdeos, acercarnos allá. Entonces en este plan de consulados móviles también queremos llevar a la ventanilla, dar información, y estaremos lanzando también el próximo año una ampliación hacia Europa, a Francia, específicamente el consulado, de un programa de emprendimiento para mujeres, que tenemos un convenio con la Universidad Estatal de Arizona a través de su escuela de negocios, en el cual nos dieron acceso libre a una plataforma que nos permite ayudar a mujeres que quieran emprender un negocio a capacitarse, a orientarlas y ayudarlas a construir un plan de negocios. Esto lo haremos de la mano con un grupo de empresarias mexicanas radicadas aquí en Francia, aquí en la zona de París y la zona metropolitana, que nos van a ser mentoras de estas nuevas empresarias mexicanas. Queremos fomentar más emprendimiento de mexicanas aquí en Francia.
En fin, pues muchísimas gracias, Luis Gutiérrez Reyes. Recordemos que es director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, por habernos ofrecido un poco de su tiempo tan precioso, imagino, aquí. Muchas gracias a ti y a Radio Francia Internacional. Permítame también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en México sin duda también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite desde Montevideo en Uruguay para todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.